trabajaremos regla de 3 simple. Cuando hablamos de regla de 3 simple, hacemos referencia a un procedimiento que permite encontrar un término desconocido de una proporción en la que intervienen dos magnitudes. Dichas magnitudes pueden estar relacionadas de forma directa o de forma inversa. Una regla de 3 simple siempre involucra magnitudes directamente proporcionales. Recordemos que cuando hablamos de magnitudes directamente proporcionales, hacemos referencia que mientras una de ellas aumente o disminuya, la otra también lo hará. Ejemplo número 1. En un día de trabajo de 8 horas, un obrero ha hecho 10 cajas. ¿Cuántas horas tardará en hacer 25 cajas? Lo primero que tenemos que hacer en este tipo de situaciones es identificar las magnitudes. En este caso, podemos observar que nos habla de horas y de número de cajas. Entonces, luego de haber identificado nuestras magnitudes, establecer la posible relación o la relación que existe entre dichas magnitudes. A medida que aumente el número de horas, pues el obrero habrá construido más cajas. Entonces, como entre más horas, más cajas, hablamos de magnitudes relacionadas de forma directa. Para resolver la situación, podemos utilizar este esquema. En este esquema podemos observar que de un lado tenemos las horas y de otro lado el número de cajas, que son las magnitudes involucradas. Entonces, en la situación nos plantea que en 8 horas se construyen 10 cajas y nos preguntan cuántas horas son necesarias para poder construir 25 cajas. Para ello, lo que vamos a hacer es recordar que al principio nos hablaban de que lo que se busca al plantear una regla de 3 simple directa es hallar una cantidad desconocida en una proporción. Y recordando la propiedad fundamental de la proporción que nos plantea de que para que sea una proporción tenemos que efectuar un producto en X y esos resultados tienen que ser iguales. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces multiplicamos en X y nos quedaría 8 horas multiplicado por 25, X multiplicado por 10. Y dichos resultados deben ser iguales. Luego de aplicar nuestra propiedad fundamental de las proporciones, nos damos cuenta que nos queda planteada una ecuación. Tenemos una incógnita o cantidad desconocida y una igualdad. Tenemos que resolverla. Para ello vamos a despejar a X. Nos damos cuenta que X se va afectada por el número de cajas, 10, y está multiplicando, entonces lo enviamos al otro lado a dividir. Y obtenemos 25 por 8, 200. Y este 10 que pasa a dividir, nos quedarían 200 entre 10, 20. Recordemos operar las unidades. Cajas por horas, cajas que pasa a dividir, cajas que multiplica, cajas que divide, se cancelan y nos quedan horas. Es decir, 20 entre 10, 20 horas. En pocas palabras, para construir 25 cajas son necesarias 20 horas. Observemos nuestro ejemplo número 2. Nos plantea que un automóvil recorre 50 kilómetros en 5 horas y nos pregunta que en qué tiempo recorrerá 30 kilómetros. Recuerden, lo primero que tenemos que recordar es identificar cuáles son las magnitudes involucradas. En este caso, número de horas, número de kilómetros. Si seguimos con nuestro esquema, pues de un lado ubicamos el número de horas, de otro lado si el número de kilómetros. Es decisión de ustedes. Si quieren trabajar los kilómetros del lado izquierdo y las horas del lado derecho, lo pueden hacer. Pero la idea es que horas de un lado y kilómetros de otro lado. 5 horas, 50 kilómetros. ¿Cuántas horas? 30 kilómetros. Recordemos, entre más horas, pues más kilómetros recorridos. Por lo tanto, tenemos magnitudes relacionadas de forma directa. Multiplicamos en X igual que nuestro ejercicio anterior. Entonces, 5 horas por 30 kilómetros debe ser igual a multiplicar X por 50 kilómetros. Y también nos queda una ecuación.
tenemos una cantidad desconocida llamada x y un igual. Efectuamos el producto que tenemos del lado izquierdo, 30 por 5, 150, y este 50 que multiplica pasa a dividir. Recuerden que es importante tener presente las unidades, en este caso kilómetros horas, kilómetros que multiplican, kilómetros que dividen se cancelan, y 150 entre 50 nos da 3. Es decir, que tardaría 3 horas en recorrer 30 kilómetros. Pero también podemos hablar de la regla de 3 simple inversa. En este caso, las magnitudes ya no van a estar relacionadas de forma directa, sino de forma inversa. Es decir, mientras una aumenta, la otra disminuye en la misma proporción. Eso hay que tenerlo presente. Cuando hablo de la misma proporción es que si una aumenta el doble, la otra tendrá que disminuir el doble. Observemos algunos ejemplos. Un tanque se llena por medio de una llave de 4 centímetros cuadrados en 20 horas. ¿En cuántas horas se llenará el mismo tanque con una llave de 60 centímetros cuadrados? Primero, magnitudes. Entonces nos hablan de horas y centímetros cuadrados. Nos dicen que en 20 horas el tanque se llena utilizando una llave de 4 centímetros cuadrados. Y nos preguntan cuántas horas serán necesarias para llenar el mismo tanque. Eso es importante, que es el mismo tanque, es decir, las mismas condiciones, pero ahora con una llave de 60 centímetros cuadrados. Esto es importante, que se llenará el mismo tanque. Siempre es importante que se trabaje bajo las mismas condiciones. En este caso, pues, obvio que entre mayor sea el área de la llave, pues va a ser menor la cantidad de horas necesarias para llenar el tanque. Entonces, a medida que aumente el área de la llave, el número de horas disminuirá. Por lo tanto, hablamos de magnitudes relacionadas de forma inversa. El esquema lo planteamos de la misma manera que cuando leemos de magnitudes directamente proporcionales. De un lado horas, de un lado los centímetros cuadrados, pero con la diferencia que al momento de resolver ya no se va a multiplicar en x, sino que vamos a multiplicar lineal. Entonces, 20 horas por 4 centímetros cuadrados, y eso debe ser igual que al multiplicar x por 60 centímetros cuadrados. Nos queda planteada una ecuación, la cual tenemos que resolver. Efectuando el producto del lado izquierdo, 4 por 20, 80, dejamos las mismas unidades, centímetros cuadrados por horas, y recordemos que este 60 que multiplica nuestra variable pasa al otro lado a dividir. 80 centímetros cuadrados por hora dividido entre 60 centímetros cuadrados, 80 entre 60, 1,3 centímetros cuadrados que multiplica arriba, centímetros cuadrados que divide, se cancelan y nos quedan horas. Es decir, que hablamos de aproximadamente 1,3 horas necesarias para poder llenar el tanque con una llave de 60 centímetros cuadrados. Observemos otro ejemplo. Nos plantean que si 10 pintores tardan 16 días en pintar una vivienda completa, ¿cuánto tardarán en hacerlo 8 trabajadores? Reitero, identifiquemos magnitudes, en este caso días y trabajadores o pintores. A medida que aumente el número de pintores, van a ser necesario menos días. Entre mayor la cantidad de pintores, menos días son necesarios para terminar de pintar la vivienda. Por eso hablamos de que son magnitudes relacionadas de forma inversa. Planteamos nuestro esquema de la misma manera, de un lado días, de otro lado los trabajadores, en este caso los pintores, y como hablamos de magnitudes relacionadas de forma inversa, efectuamos un producto lineal. Entonces sería 16 por 10 multiplicado, eso debe ser igual al producto, entre x por 8. Nos queda una ecuación, recuerden, el igual, la variable, despejamos a x, este 8 que multiplica pasa a dividir,
pintores arriba y pintores abajo se cancelan, 160 entre 8, 20 y nos quedan 20 días. Es decir, que son necesarios 20 días para que 8 trabajadores pinten la casa. Recuerden, alguna inquietud, duda sobre algún tema en específico o de este mismo tema, pueden dejar sus comentarios en la parte de abajo y no se les olvide darle like y seguir la página.